siempre la primera pregunta que nos hacemos es, alguien diría, uy, qué raro que Leroy Merlin habla así. La conexión permanente con las tiendas. Muchos de nuestros contenidos, si veis en nuestras redes, están hechos por expertos y todos son reales. Nosotros, la gente que veis con nuestras camisas verdes, son gente real, son empleados y trabajadores de Leroy Merlin, expertos. Y ahí es donde voy, cómo nos levantamos el viernes con un pico de conversación. Incrementamos, creo que rondábamos, estamos al 40% más de volumen de comentarios, 100% sentiment positivo, entendiendo que para nosotros, y yo es algo que creo firmemente, es que un negocio, da igual el que sea, no crece desde el producto, crece desde el cliente. Podcast patrocinado por AdSoci. Venimos con un nuevo capítulo de nuestro podcast Ni Idea de Publicidad Digital. Hoy tenemos un capítulo realmente especial porque creo que si hay algo tendencia ahora mismo es el eje entre social media y retail, entendiendo retail como un término que tiene que evolucionar bastante, que lo hemos comentado antes. Social media ya no es un canal, es un pilar estratégico. Yo creo que es un año donde el año pasado, este año va a ser como el gran año, o sea, donde realmente todos vemos que tenemos que estar ahí y el peso que tiene en el negocio. Llevas más de 7 años liderando áreas que evolucionan desde dentro del marketing, desde el área de social media, y no hablamos de redes, o sea, hablamos mucho de negocio, de estrategia de marca, y has comentado cosas fuera de micro que van a ser muy interesantes de escuchar. Te damos la bienvenida, Vanessa Castro, Head of Social de Leroy Merlin. Yes. Millones de gracias por estar aquí. Nos conocimos cuando ganasteis premio en nuestra primera edición de los Social Media Awards, que fue, luego hablamos de la campaña porque fue un campañón, y no voy a hacer spoiler, y darte las gracias por tu tiempo y porque vamos a aprender un montón de ti. Muchas gracias a vosotros porque ya teníamos ganas de venir a visitar vuestro podcast, vuestro maravilloso espacio, así que nada, deseando compartir todo lo que hemos comentado fuera de micros también, y como dices, hay grandes titulares como que, bueno, pues el retail estamos en un momento muy interesante y sobre todo muy bonito para los que adoramos esta profesión. Eso es. Empezamos con una pregunta así más o menos complicada. ¿Por qué social media y por qué retail? O sea, ¿cómo viven ambos mundos? O sea, porque me cuesta verlos por separado. Bueno, perdóname. A lo mejor incluso no solamente retail, sino Leroy Merlin. Leroy Merlin, sí. De hecho, bueno, Leroy Merlin, ¿no? que obviamente hoy vamos a hablar de muchas cosas que bueno, yo digo de otros distintos sectores en los que he estado, pero sí que es cierto que en el momento en el que se encuentra hoy por hoy el retail, ¿no? Ese maravilloso mundo de la omnicanalidad, sí. Al final es imposible ver esa fórmula o intentar visualizar ese mapa conceptual sin ver la palanca del social media. Al final, quien decide esto, y no es algo estático, es el consumidor. No estamos hablando de una decisión de las propias marcas, cuando sí, cuando no. Obviamente, si te esfuerzas en conocer bien quién es tu cliente, quién es tu consumidor y a quién te diriges, quién es todo tu público, y cuando hablo de público no solo de cliente, hablo de aquellos potenciales, hablo de partners, hablo de todo lo que nosotros entendemos como una empresa plataforma. Vale. Esto lo definiremos mejor porque queda ahí como un concepto un poco lejano, pero al final empresa plataforma es como una marca consigue, como es el caso del Leroy, poner en contacto a todos esos stakeholders de los que hemos hablado durante tantos años, proveedores, clientes, partners, creadores de contenido. Al final, si algo nos dan las redes sociales es que nos permiten, ¿no? Como hoy estamos aquí, sentar en una misma mesa a influencers, creadores, clientes, no clientes y las propias marcas. Un poco crear ese entorno que democratiza esas relaciones, ¿no? Yo creo que es algo de lo que diferencia, ¿no? Y quienes nos dedicamos al área de social media estamos especialmente orgullosos y es un poco la razón de ser y el ADN, ¿no? del medio de social, ¿no? Es un poco lo que buscamos. Madre mía. ¿Cuántas cosas he soltado? Sí, ¿cómo vienes? No has empezado fuerte. O sea, me estoy imaginando, yo creo que sé hacer, no puedo decir paellas, porque no nos gusta a los valencianos que digamos paella, a nada. Es un problema que tienen los valencianos. No se enfaden los valencianos. El arroz, ¿no? Con un montón de ingredientes, está en el momento, el sitio, las circunstancias. Pero cuando te hablan de otra cosa, te mareas, dices, me imagino que tendrá un cierto orden, una cierta... Tú lo que acabas de decir es que vosotros pretendéis llegar a todo el mundo en todas partes y con todas las circunstancias posibles y viales. ¿No? Ese es un lío bestial. Estar cuando nos busquen. Vale.
Y eso es muy complicado, Y porque eso al es muy final complicado, eso es. estar en el momento, en tiempo y forma, algo que parece tan sencillo decir en una Ya. sola frase, a nivel coordinación, presencia de marca, siendo fiel además a un ADN, porque hablaremos de esto, el social media no va de estos de social, qué cosas tan divertidas hacen a cualquier precio, con cualquier tono, ¿no? Y adaptan el tono del social media. Yo he escuchado, ¿no? Incluso en algunas conversaciones y foros de, no, es que la estrategia de social media y luego está la estrategia de marca o de compañías, que al final No puede ya con ser. escuchar eso ya casi no te sangran los oídos porque es imposible, ¿no? Es encontrar cómo el social media apoya esa estrategia de marca y de compañía, Pero evidentemente. ¿cuántas veces la marca se adecúa a un tipo de conversación en un canal concreto y transforma su ADN porque sí? Porque tiene que ver con que en TikTok se habla así, pero no, es que en un banco no. O no, Eso o es. es muy complicado eso. Eso ¿Qué es eso del ADN? Bueno, el ADN al final es lo que es la razón de ser y el valor que busca construir una marca, ¿no? Al final, y eso no es nada novedoso, ¿no? De ahora, el ADN son unos valores de marca. Si esta marca fuese una persona, ¿cómo querríamos que sea? Vale. ¿Cómo sería? ¿Cómo se llamaría? Vale. ¿Cuál sería su forma de ser? Y al final, yo esto siempre digo, es como un poco, es como la policía, ¿no? Si está y no pasa nada, pues está ahí y nadie se fija. Pero si algo no funciona o algo chirría, eso sí que puede tener una repercusión. En redes sociales nos pasa. Cuando todo se cumple y no hay ningún problema, no ha habido una salida de tono o algo que chirríe, hablo del usuario, ya no hablo de cliente. A nosotros nos pasa muchas veces la reflexión de vamos a lanzar esta publicación o vamos a entrar en esta conversación y siempre la primera pregunta que nos hacemos es, ¿alguien diría, uy, qué raro que Leroy Merlin habla así? Evidentemente esto Ya. pasa por equipos que tienen que tener un conocimiento también de marca y luego podemos entrar un poco en la importancia de los equipos, que no vale solo con soy community manager, sé postear, sé utilizar redes sociales, hablamos de expertos en marca y esa parte es muy importante. Yo creo que estamos en un punto de reivindicar esa figura. Ya. Yo la reivindico mucho con el equipo porque evidentemente estás poniendo a personas al volante de la voz de una marca. Qué sensatez. Y eso, Así a gusto. Ya. hemos pasado por muchos escenarios y no hablo únicamente de Leroy Merlin, yo creo que hay muchas marcas, todas tenemos situaciones de las que hemos aprendido, no hay proceso de mejora sin error, esto lo tenemos claro, y de haber pasado situaciones muy sufridas o decir, oye, nos hemos equivocado y esta no era la manera, o entrar por entrar. Yo creo que es un poco la pregunta de, en redes sociales no todo vale. Ya. Y sobre todo cuando hablamos con marcas con un posicionamiento, vamos a decir, tan potente y construido desde hace tantos años. Es muy difícil. Por eso a la hora de seleccionar también el talento, la gente que hay detrás, hablo de equipos internos y partners con los que trabajamos, ¿vale? Al final no podemos poner al frente a cualquier persona solo porque le encanten las redes sociales, solo porque está la última de este formato o de esta última tendencia, sino gente con una responsabilidad en el ámbito de la comunicación, una sensibilidad, vamos a decir, Vale. más que responsabilidad. Y que entiendan el negocio, ¿no? Eso es. Oye, ¿cómo cuánto de estratégico es social media en Leroy Merlin? Pues ahora mismo, bueno, si mis jefes me escuchan dirán, esta ya estaba pidiendo, ¿no? Pero ahora mismo es una de las palancas clave a nivel estratégico en la parte omnicanal. ¿Por qué? Porque la hemos situado en la fase más de atraer, más de construcción de marca. Lo comentábamos antes off the record, ¿no? Fuera de los micros, cómo social media está presente en toda nuestro journey, nuestro viaje omnicanal, que siempre me hace mucha gracia porque hablamos del journey siempre en lineal, pero es que es todo menos lineal hoy en día, ¿no? Pero sí que es verdad que social media desde estos hace últimos 3-4 años lo hemos enfocado como, vale, es palanca clave de atracción, de generar ese relacional, entendiendo que para nosotros, y yo es algo que creo firmemente, es que un negocio, da igual el que sea, Sí. no crece desde el producto, crece desde el cliente. Vale. Al final, nosotros podemos vender muchísimos más productos, pero el que nos va a ayudar a crecer es el cliente, es el que hace que tengamos unos lifetime value. No quiero sacar muchos... Sí, sácalo, no pasa no, nada. pero es que me parecen importantes, Sí, ¿no? Porque sí, al sí. final marcan un poco esa diferencia de cómo conectamos equipos de social media con negocio. Para nosotros estos términos están en el día a día. Nosotros buscamos que el lifetime value, que además en Leroy Merlin tenemos mucha suerte de tener, porque todo el mundo
sean compras, sea de alquiler, sea de lo que sea, tiene su casa y pasa por distintas etapas de su vida. Vale. Ofrecemos un producto o un servicio que podemos estar toda la vida con ellos, si queremos. Entonces, tenemos una oportunidad tremenda ahí. ¿Qué ocurre? Que a nivel compañía, esa parte es clave el no quedarnos solo en te muestro una solución, un producto, te vendo, me olvidé, ¿no? Que es algo que parece que en la teoría todos tenemos integrado, pero el cómo social media garantiza esta parte. Desde que yo te atraigo, te ayudo a inspirarte, te pongo como opción. Además, Leroy Merlin, en los últimos datos que teníamos, el 84% de los españoles nos considera o nos ha considerado en algún momento de su vida. Tenemos una base bastante sana en cuanto a posicionamiento, ¿no? Sois de las marcas más confiables. También. Totalmente, sí, que recientemente además ha salido en los últimos rankings y al final mantener eso y sostenerlo, y en áreas como social media, vuelvo a la palabra que es responsabilidad al 100%. O sea, la dificultad muchas veces de otras marcas que están construyendo su imagen, su posicionamiento, es tremenda, pero sostener una marca con un histórico tan fuerte, para bien y para mal, en cualquier marca de nuestra tipología, para alguien como social media, los equipos de social media, es un reto clave porque es el día a día, es la voz, es cualquier comentario, cualquier respuesta que yo haga puede tener una repercusión y un impacto muy fuerte, ¿no? Y yo creo que eso a veces en el día a día nos olvidamos, pero hasta que no pasa lo que decía antes, ¿no? Cuando algo falla, se puede descomponer todo. O sea, puede en cuestión de segundos... podemos tener un parón y tener que pues afrontar situaciones de crisis que afecten a nivel de comunicación y a todos los equipos transversales de la compañía. Ya no digo pues en foros, en medios, ¿no? El impacto que tiene cualquier acción o cualquier mínimo gesto, detalle que la marca haga en redes sociales, ¿no? Ese es otro punto y luego, clave. Para mí también, el retail tiene unas reglas del juego suyas y creo que justo en social media de una manera muy particular, porque al final... vosotros, el fin último es vender en un entorno que te penaliza buscar vender, ¿no? O hacerlo de manera obvia, ¿no? Entonces, me gustaría entender las reglas del juego del Leroy en este contexto. Pues mira, eso ha sido nuestro un poco proceso y periplo estos últimos años, ¿no? El aceptar y entender de si queremos estar, estamos, pero con las reglas que ponen otros, desde las propias plataformas, sin duda, pero sobre todo el usuario. Queremos entrar en TikTok y nosotros lo decimos, nos tiramos más de un año en decidir si entrábamos o no, porque nos tiramos más de un año valorando, por supuesto, siempre si hay audiencias que nos puedan interesar. Nosotros tenemos uno de los ecosistemas más grandes a nivel de presencia en redes sociales de nuestra categoría. Tenemos 9 redes sociales, 9 perfiles oficiales de la marca, con mayor o menor actividad que adaptamos en función del uso, ¿vale? Pero para nosotros la clave de esto era entender qué tenemos para ofrecerle y también tener total humildad, que muchas veces nos penaliza las marcas, ¿no? Decir, no, es que hay que estar y quiero estar, porque alguien de la compañía, ¿no?, de dentro dice, ¿cómo es posible que no hayamos abierto un perfil en TikTok, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no estamos, ¿no?, en esta red social? Tenemos que estar en BeReal de repente, porque ahora es como... Entonces, al final no siempre tenemos por qué estar, porque no siempre tenemos algo que ofrecer a esa audiencia. Si lo tenemos, intentamos también ser realistas de decir, tenemos algo que ofrecerle y se lo queremos ofrecer en el código que eso exige, porque eso a nosotros nos va a exigir estar incómodos, probablemente. Y a nosotros, o sea, lo cuento desde nuestra propia experiencia, nuestra entrada en TikTok, y no hemos entrado como un elefante en una cacharrería, pero sí que nos obligaba a entender que había ciertos códigos, incluso ciertas maneras de comunicarnos. Yo recuerdo, además siempre lo contamos, tuvimos que hacer un diccionario de términos de TikTok a nivel interno. ¿Verdad, Pia? Esto fue maravilloso. Mismo. ¿Verdad, Pia? ¿No? Entonces, claro, esto pasa por... Y vuelvo a la importancia del equipo. En el equipo tenemos una persona que entró específicamente siendo nuestra friki del TikTok, ¿vale? Que nos hablaba con una jerga y unos términos que hasta que nosotros decíamos, es que no tenemos ni idea de esto qué significa, ¿no? Entonces, pero te fiabas, porque dices, pero ella sabe lo que hace. Y ese es el otro punto, ese es el punto, Andrea, es quitarse un poco los complejos, tener la humildad de reconocer, oye, hasta dónde quiero, puedo y cómo puedo ofrecerlo, y sobre todo confiar.
Y confiar pasa por estar muy incómodo. Y nosotros a día de hoy todavía hacemos cosas que nos encontramos muy incómodos, pero no, o sea, no porque el público cuando lo lanzamos, y sí, también hay casos que nos ponen un poco incómodos porque nos lanzan algunos retos a nivel de comentarios, ¿no? Y de conversación que decimos, vale, a ver ahora por dónde salimos, ¿no? Pero es que creo que eso es lo bonito. Y al final con el equipo, y esto lo aplicamos a muchas cosas de la vida, pero para trabajar en social media yo creo que es un principio básico, si hubiese que definirlo, es al final la incomodidad es un poco el peaje a pagar para tener una vida significativa, ¿no? Para trabajar en social y que lo disfrutes, porque al final esa parte de disfrutar es clave, porque si no se puede convertir en una pesadilla, ¿vale? El día a día. Es eso, o sea, entender y aprender a convivir con lo incómodo. Y saber que podemos lanzar cosas que a nivel interno puede generar, siempre yo vuelvo a reivindicar esa parte de conocimiento de la marca, del ADN, de los códigos y un poco establecer unas líneas rojas, pero aun estableciendo líneas rojas, cada situación es nueva. En redes sociales no hay crisis igual. Total. Tienes manual de crisis, tienes planificación, pero es que nos engañamos a nosotros mismos diciendo o pensando que todo se puede estandarizar. El manual de crisis dice, no, es que es imposible. O de cómo subirte o no subirte a un momento concreto, Eso si es tu fiesta o no es tu fiesta, y eso nadie se lo avisa. De repente hay un tren bestial que no has visto venir y tienes que decidir en segundos si te quieres subir a la ola y ser de los primeros. Y O ser el decidir. padre borracho de la boda y llegar el último. Exacto. Y que obviamente esto te puede o sacar los colores, porque el efecto, o no has conseguido nada o consigues un efecto que está un poco lejos de lo esperado, pero la parte muy bonita y muy buena es cuando encima das en el clavo, que se me viene y eso es... Cuéntanos ese ejemplo. Eso, o sea, yo creo que de cada 10 o cada 20 que fallen la mayoría, pero una den el clavo, y fue el caso, bueno, cuando presentamos a vuestros primeros premios la acción de la pulsera, o sea, al final... Es que esa acción, Cuéntala. ese fue el ejemplo, ¿no? Pues además que me gusta contarla porque cuando nos presentamos a los premios, no tuvimos en este caso, nosotros trabajamos con varios partners, los cuales son clave en nuestra actividad. Yo siempre digo, son las extensiones de nuestros equipos. Pero es que el caso de la pulsera nació de una conversación a lo tonto, ¿vale? El equipo de... ¿Habéis visto esta tontería? Están hablando, ¿no? De cómo puede costar una pulsera, una cinta aislante, más de 3.000 euros. Es Valenciaga que lo ha sacado, ¿no? Estaban las redes que echaban humo con esto, ¿no? O sea, había muchísima conversación y evidentemente dijimos, a ver, es que es cinta aislante. O sea, además es un producto que es nuestro core y cómo podemos, oye, aprovechar con humor esto sin buscar, no buscamos ningún tipo de impacto a lo grande, ni mucho menos, pero dijimos, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Esa fue la frase de, no sabemos muy bien, pero vamos a probar. Esto empezó un jueves. Ese fin de semana fue maravilloso porque al final decidimos oye, hay que hacer algún contenido. Los tiempos de nuestras producciones de contenido, por la tipología que son en general, la pedagogía, todo esto, son bastante largos. O sea, esto es un reto también que nosotros tenemos interno, pero era como, vamos a montar un meme o vamos a coger a alguien de tiendas que se ponga la pulsera y vamos a lanzar esto y a ver qué pasa. O sea, vamos a hacer algo y a ver qué pasa. Sin ningún tipo de presión. Es cierto que además lo veíamos muy natural y no veíamos que podía tener ningún impacto negativo, más allá de que a nivel interno, ¿no? Viniese mi jefe y nos dijese, o sea, ¿qué pretendemos, no? Competir con Valenciaga, ni mucho menos, ni buscábamos nada de esto, ni poner en valor ese precio, ¿no? Y ese enfoque de lujo, que evidentemente es otra manera de verlo, ¿no? Entonces, lanzamos, esto fue el jueves, el viernes nos levantamos, con un volumen de conversación tuvimos un pico. Perdona, del jueves al viernes. Del jueves al viernes. Vosotros, para entender, me encantaría desgranar este proceso porque creo que vamos a tangibilizar muchísimo el proceso de estrategia. O sea, decidís en qué canal lo vais a publicar. O sea, sí, fuimos a las redes donde más esfuerzo y actividad tenemos ahora mismo a nivel también de cuota, Instagram y TikTok. Obviamente, Leroy Merlin y la industria en general. Vale. Fuimos ahí. Lanzamos en TikTok un vídeo hecho en nuestras tiendas. Además, el momento de llamar a tienda y pedirle a nuestros compañeros, ¿te puedes grabar un vídeo poniéndote la pulsera, una cinta aislante de pulsera, y hacer como que estás desfilando y posando con la pulsera? O sea, es que claro, esto, Ya. o sea, poco se habla del día a Pero día. teníais un aliado que lo hizo. Nos mira, sí, y esto además se traslada a la importancia en nuestra estrategia de
la conexión permanente con las tiendas. Muchos de nuestros contenidos, si veis en nuestras redes, están hechos por expertos y todos son reales. Nosotros, la gente que veis con nuestras camisas verdes, son gente real, son empleados y trabajadores de Leroy Merlin, expertos, ¿vale? Entonces, claro, cuando llamas para pedirles esto, cuando en otras ocasiones estamos pidiendo, oye, pásame un contenido, ¿no?, de 4 tips o 4 trucos para instalar pues, tu caldera o sea, un paso a paso. Claro, de repente decimos, ponte una cinta aislante, haz que desfilas o haz que un poco que es el elemento de moda de este momento primavera-verano, ¿no? Entonces, lo lanzamos, esto en el código TikTok y en el código de Instagram lanzamos un simple meme que luego se convirtió al día siguiente en un carrusel de producto. Y ahí es donde voy, cómo nos levantamos el viernes con un pico de conversación, incrementamos, creo que estamos al 40% más de volumen de comentarios, 100% sentiment positivo. Vale. Cuando digo positivo y lo resalto es porque al final nuestras redes también son un canal de atención al cliente, ¿no? Entonces cualquier incidencia, Total, ahí va. esto también Normalmente es neutro, sí. Y aquí de repente, o sea, en ese post es que nos empezaron a entrar mensajes por privado, un poco sin pedir nada, simplemente la gente acogió esto como pues, con comentarios de humor, con qué gracia me ha hecho, estos del Leroy sí que saben. Y el viernes empezamos a ver, junto con este pico de actividad y conversación en nuestros espacios, especialmente se produjo más en Instagram que en TikTok, cómo salimos en 2 medios de prensa. Entonces, titular, Leroy Merlin, ¿no? Saca su propia pulsera a raíz de la moda de Valenciaga. Entonces, eso ya fue el impacto en PR Qué bueno. que tuvimos, ¿no? Ese en media famoso, ¿no? que tantos años llevamos hablando. Pues ahí dijimos, oye, es que el impacto es brutal y el esfuerzo y coste de esto al final se convirtió en algo que, bueno, pues nació de esa conversación. ¿Qué ocurrió? Que fuimos más allá. Es que no nos quedamos solo en el pico, el impacto de, qué bien, ha gustado, sino empezamos a escuchar de esos comentarios que había algunos que empezaban a pedir una colección especial o los colores de la pulsera. No puedo. Y encima nosotros teníamos, al menos online, no en todas nuestras tiendas físicas, sí que teníamos un listado, y ahí ya fue cuando nos sentamos con los jefes de producto, un listado de cintas aislantes de colores. Y las teníamos, ¿no? Entonces lanzamos un carrusel con la colección cápsula primavera-verano, que pues bueno, tenías la cinta aislante en verde, en amarillo, ¿no? O sea, hubo una continuidad. Es verdad, ahí aprendizajes. Nos quedamos en lo puramente orgánico. Funcionó muy bien, pero aquello hubiese podido ir a más. Aún así, tuvimos un impacto en PR y luego un detalle que a mí me encantó ver, y eso fue curiosidad propia nuestra, cómo se comportaban las búsquedas en la web. Tuvimos un pico de búsquedas en la sección de cinta aislante. Qué risa. Es que al final era como cómo conectábamos todo, incluso en las sentadas con los jefes de producto. Claro, lo más divertido de todo esto es que nos miraban como, es que no estoy entendiendo nada, o sea, ¿por qué queremos entrar, ¿no?, en una conversación? Y al final se convirtió, pues oye, en una acción de real-time marketing, de la marca se acercó además para mí es eso, se acercó a una comunidad, una conversación que no buscábamos vender más cintas aisladas. Y que solo podéis hacer vosotros. Claro, exacto. El tema era ese. Sí, por eso vosotros fue podéis hablar de tú a Valenciaga, entendiendo que no tenéis nada que ver. Nada que ver. Si lo hace la ferretería leonesa, que está aquí al lado, que es increíble, que es magnífico, no lo conoce nadie. Lo conocemos los que estamos al lado, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí es verdad que fue muy natural. Hay en otros casos que no se da ese match, ¿no?, tan natural. No tengo un producto que encima es mi core y que teníamos que ser nosotros los que hablásemos. Hay en otros casos que, y pasa por ahí también algunos aprendizajes, y también hay que decirlo honestamente, hemos entrado, el impacto no ha sido el esperado, incluso en algunos casos ha podido chirriar, pero es que pasamos por ahí, pasamos por esa fase de error, que creo que también es importante tener en cuenta, y ser humildes y quitarnos complejos en el sentido, y que yo hoy en día honestamente no me creo ninguna marca que esté intentando aprovechar. Obviamente puedes estar en social media y no cometer ningún error, pero eso implica que no estás como deberías de estar, algo está fallando ahí. Pero has tocado antes. Y ya es mío con las pulseras, pero ¿crees que hay veis una idea, un ideón, la publicáis, pero a ver cómo lo digo, ¿es fortuito que de repente se ponga en la cresta de la ola o habéis tocado teclas, antes de irte a dormir, habéis tocado teclas determinadas que sabes que eso te va a posicionar? Porque
Porque hay veces que funciona genial. ¿Qué hay de suerte en todo esto? Pues, suerte hay muchísima, pero para mí, y entendedme de suerte, suerte es que depende cómo lo coja el usuario y cómo tú, como marca, lo estás abordando. A veces, o sea, cuanto más riesgo quieras, cuanto más incomodidad te genere esto, más probabilidades tienes. Pero obviamente esto viene de un porqué y tienes que asegurar a nivel interno. O sea, nosotros llevamos estos últimos años compartiendo mucho a nivel interno para poder permitirnos hacer esto. Y sobre todo la confianza de tus directores. Obviamente, Señores directores. He visto modelos. Aquí también, esto es la cuña también para darle las gracias de que confían mucho en nosotros. Pero para confiar, esto no es de un día para otro, no se monta un equipo de social media, ¿no? Y al final es como, bueno, tú puedes permitirte entrar en una conversación, de hecho a día de hoy todavía nos pasa, y doy un spoiler, esta semana no hemos entrado, hemos tenido alguna oportunidad de entrar en algunas conversaciones que está viendo, y yo todavía a día de hoy, y llevo ya unos años en la compañía, sigo consultándolo a veces con mis directores, no por falta de conocimiento de qué es la marca y qué no, porque esto lo intentamos tenerlo muy integrado, pero por tener distintos puntos de vista. Es que muchas veces estamos hablando de entrar en conversaciones que se pueden levantar pues, ciertas susceptibilidades que, oye, igual no preveo yo y igual mi director sí lo prevé. O sea, yo creo que eso es un tema de comunicación diaria que tenemos y creo que a nosotros sí que nos caracteriza la accesibilidad también y que ellos nos dan esa confianza. Es total. El caso de las pulseras, es que os digo que no hubo ni un proceso de aprobación porque sabíamos, en este caso yo luego siempre asumo esto y digo, si no funciona, pues igual me ponen a mí en la puerta, ¿no? Pero sí que más o menos tengo esa sensibilidad junto con el equipo de dónde tenemos que consultar y dónde no. Y para llegar hasta ahí pasa por tener equipos muy maduros. Vuelvo con los equipos de social media, insisto, sean partners o sean internos, porque depende de compañías, hay un modelo u otro. Nosotros tenemos mucho internalizado, mucho, porque a nivel de creación de contenido también, pero porque creemos firmemente en que tener esa parte de ADN y de conocer bien la marca para saber dónde sí, dónde no, aunque haya dudas, es importante. Y en estos casos es un poco eso depende también de, entro, tengo la libertad, lo hago con total tranquilidad de que me puedo equivocar, pero me resulta incómodo porque se nos puede venir en contra, ¿no? Entonces, no hay una fórmula, nosotros no tenemos un proceso estandarizado de hay una oportunidad real-time marketing, vamos a entrar, como el caso de la pulsera. Sí que es verdad que a veces es pues, esa conversación de, oye, he visto esto, nos puede interesar entrar o no, y en otras ocasiones igual se puede un poco prever más o involucrar a más equipos. O sea, has tocado mogollón de cosas. ¿No te das cuenta? Os he hecho un montón de preguntas, creo. Es que nos subimos a la ola de la conversación. No. Lo que quiero decir es, aparte de... Es que he soltado un montón de cosas que tienen que ver con procesos de trabajo, que tienen que ver con que actuáis desde la monitorización, lo importante que es social media para vuestra casa, que estáis en un nivel estratégico, que es muy transversal a todo lo que estáis haciendo, que trabajáis la parte de arriba del funnel y trabajáis también la parte de abajo, trabajáis en todo el ciclo de vida del cliente. Has hablado de monitorización, has hablado de equipo y has utilizado unos términos muy curiosos que tienen que ver con complejidad de vuestro entorno, donde estáis, la humildad que requiere el trabajo que hacéis, la confianza que hay que dar a los equipos para que puedan llevarlo a cabo, que el estar incómodo dentro de un equipo o es darle un sentido a la vida, que tu vida puede ser significativa y que todo esto es muy bonito, pero cada cosa que se hace y cada momento que se utiliza es nuevo. Entonces, has vendido todo eso en una coctelera y es tu día a día y lo haces con una sonrisa como si no pasase nada, ¿no? Como si no pasase nada. Cosa que dudo bastante, porque, perdóname que ponga en duda esto, porque son tantas cosas que no te da la vida. Entonces, pregunta. Cuando tú ves KPIs o ves procesos de trabajo, habrá algunas cosas que no le prestas atención y me interesan. Y también me interesa mucho saber en qué cosas te fijas para ver que la evolución va bien. Entonces, la primera pregunta. ¿Qué cosas están sobrevaloradas y que no le prestas atención en el universo de social media, pero no dejas de hacer? Y segunda pregunta. Cuando tú quieres ver cómo van las cosas y sentirte tranquila,
¿qué cosas son los indicadores claves que te dejan que te hacen estar tranquila? Son dos preguntas difíciles. La primera, vamos a por la primera Sí, pregunta. la primera es ¿qué cosas están sobrevaloradas en todo lo que hacéis, pero que no podéis dejar de hacer? A ver, al final, lo que no podemos dejar de hacer y nos gustaría, transparentemente, es en social media a veces no por comunicar más, ¿no? Te va a ir mejor. No por tener... Nosotros, la parte muy positiva que tenemos es que no somos una marca que tengamos problemas en levantarnos cada día y decir, no tengo nada que contar. A nivel de negocio hay muchas cosas que comunicar. Somos una compañía muy grande, y esto además creo que es algo muy común en compañías de nuestras características, pero a veces no hace falta, no es que no haga falta, es que no podemos contar todo. Vale. Y a nivel negocio es necesario contar ciertas temáticas y ciertas cosas que igual en social media pues generan interés, pero igual son menos digeribles. Y pongo ejemplos. Obviamente un contenido con componente humor o con componente más de entretenimiento, yo siempre digo que no lo vamos a poder poner a competir con un contenido igual de hablar algo de cosas más serias. Vamos a hablar, pues, oye, todo el maravilloso mundo que tenemos y para nosotros es estratégico de la sostenibilidad, de las eficiencias energéticas, ¿no? Al final son contenidos muy pedagógicos que son necesarios porque es nuestra razón de ser y que queremos cambiar esa mentalidad y ponerlo en valor. Y además con soluciones, o sea, es que no te estoy contando algo que luego no acompaña al negocio. O sea, en eso sí que somos bastante coherentes. Pero a veces no tenemos hueco para todo. Yo creo que la parte de social media se ha pensado, y hemos cometido muchas veces el error, de que cabe todo. Puedo hacer 10 publicaciones hoy porque vamos a contarlo en Instagram, ¿no? Y ¿por qué no vas a poder lanzar hoy otro post si queremos reforzar esto? Pues al final hay una repercusión en indicadores. Y en indicadores que al final impactan en el cliente. Menos visibilidad, menos eficiencia, estamos contando muchas cosas a la vez, canibalizar mensajes, ¿no? Esa parte nos gustaría muchas veces desde social media poder tenerla más controlada, pero es que a la vez el negocio lo necesita. Entonces, esto también tiene una solución que intentamos, ¿no?, poner un poco de faro y luz. Te pasaremos plantillas para trabajar sobre arcos narrativos para vuestra marca, porque los utilizamos y tranquiliza mogollón. Vale. Porque es que no queda más remedio que hacerlo. No queda más. Tenéis no queda que más. hacerlo. Hay que hacerlo. Y de hecho, para mí lo importante, y volvemos a meter la importancia de la estrategia de compañía y conocerla. Nosotros somos conscientes que casi el 80%, por no decir un poco más, en determinados momentos del año, de las comunicaciones que hacemos en social media, obviamente, apoyan las necesidades del negocio. Vale. Y un 20-15%, yo siempre digo, un poco vamos a esa regla 20-80 famosa, pero es verdad que no soluciona muchas veces, siempre dejarlo para esa flexibilidad de pues, oportunidades de real-time marketing, esa parte más conversacional, más de entretener, más de, oye, la marca tiene que construir un relacional. Que un 20% en un mes es muchísimo. O sea, no siempre se da, es un factor que no podemos controlar solo nosotros. Pero para mí es eso, ¿no? Muchas veces, y lo tenemos que seguir haciendo, es un exceso de comunicación y actividad que tenemos, porque no estamos entrando en el terreno de que contamos en la parte orgánica, que contamos en el mundo dark, todo este paradigma estupendo y que eso da para un podcast en concreto, pero que al final la línea es muy delgada y que la percepción desde el cliente es, me da igual lo pagado y lo orgánico. Durante muchos años hemos usado el pagado para meter, ¿no?, ahí el cajón desastre del producto-precio, ¿no? Lo comercial lo metemos en lo pagado y lo orgánico es la parte más de marca, más relacional. Esto, obviamente, hoy en día está completamente obsoleto y esa mentalidad no tiene ningún sentido, ¿no? Porque al final hablamos de visibilidad, de marca, de posicionamiento y de el usuario nos percibe como la misma marca, da igual que esté en pagado o en orgánico. Eso por un lado, para mí es la primera pregunta de que nos gustaría no hacerlo así, pero no nos queda otro remedio que hacerlo. Y la segunda pregunta, que es, ¿en qué indicadores te basas para ver que el performance de lo que estás haciendo está bien? Pues mira, y te quedas tranquila con eso. Para mí, la dosis de tranquilidad que nos da cada vez que recibimos un brand tracking de la marca, y además se pone en común y durante mucho tiempo, ¿no? Ahora estamos trabajándolo más a nivel global, cosa que es muy interesante y a mí personalmente me apasiona, lo hemos comentado antes, cómo vivir una evolución de una marca, una misma marca en distintos países, eso es brutal. Pero durante mucho tiempo, una de las cosas que nuestros brand trackings no nos daban, y me daba una tranquilidad tremenda, es ver la foto de cómo nos perciben en diferentes atributos de la marca o para la toma de decisiones de comprarnos,
seguirnos o no en social media. Vale. Y es que había algunos atributos, o sea, no voy a ponerme aquí ahora a desvelar cuáles, pero el ver ese antes y después, ese aporte de valor, a mí me hace pensar, ojalá tuviese un brand tracking cada semana. Obviamente no cambia tanto, ¿no? Bueno, a tan lo poco mejor esos tiempo. indicadores sí que te los pueden dar. Pero es de las cosas que puedo decir que más tranquilidad nos da. Obviamente luego tenemos nuestros KPIs que vemos prácticamente al día y obviamente semanalmente es el periodo más o menos que lo seguimos. Términos de engagement, eficiencia. La eficiencia yo sí que es algo que hemos integrado desde hace ya prácticamente desde la pandemia, un poco con el objetivo de decir, ¿nos estamos pasando de frenada de contar cosas o nos estamos quedando cortos? ¿No? Vale. ¿Qué ratio de interacción nos está generando de media cada publicación que hace Leroy Merlin? La eficiencia yo creo que es la gran infravalorada en social ¿Pero qué es media. eficiencia? Porque no te pillo. La eficiencia es la relación directa entre tu actividad Vale. y la interacción que generas. Vale. Entonces, al final, no estamos hablando de un objetivo cuantificado exacto, o sea, una eficiencia es un ratio, es un porcentaje, Sí. ¿no? Nosotros no nos marcamos un objetivo de eficiencia, tenemos que tener un 10% de eficiencia. Nos marcamos que sea positiva. Pero interacción en vuestro caso, o sea, eso es engagement, a priori. Exacto. Pero ¿le metéis también capas de negocio a eso o no? Sí. También le metéis Sí, capas de negocio. sí, porque para nosotros la planificación que tenemos, que existe, la planificación en redes sociales, se basa, obviamente nosotros tenemos un factor estacional importante a nivel de negocio, por tanto los 5 mundos, las 5 verticales que nosotros tenemos a nivel de negocio, pongo ejemplos, jardín es una vertical, nosotros le llamamos mundo, decoración es otro, proyectos, baños, cocina es otro, o sea, tenemos como esas verticales que cualquier retailer de nuestras características puede tener, ¿no? Entonces, depende en qué momento del año, planificamos mes a mes, esos pesos varían. Vale. Y eso es cómo trasladamos a volumen de publicaciones. Insisto, aquí no estoy haciendo diferenciación entre lo orgánico y lo pagado. ¿Vale? Vale. Esa planificación se hace conjunta y obviamente atiende a unas necesidades. Ahora mismo estamos deseando todos que salga el sol, hoy no es el mejor día, Sí. estamos a punto de iniciar nuestra campaña más importante del año, ¿no? Que es jardín. Hay momentos del año que no te puedes permitir darle menos peso, ¿no? Entonces, nosotros lo aterrizamos ahí, tenemos en cuenta esos indicadores de negocio y, por supuesto, en el seguimiento de la campaña sí que la cifra, esto es una cultura muy de retail, y aquí en gran distribución, en lujo, en todas, la cultura del día a día, ver la cifra es muy importante. Ya, total. Y además yo creo que es lo que diferencia y hace muy bonito equipos de social media y de comunicación y que nos diferencia de otros sectores. Ya. Yo me he encontrado en procesos de selección a gente que obviamente viene con ideas muy creativas, pero es que para defender la creatividad tienes que tener un impacto en indicadores de negocio, ¿no? ¿Cómo va a ayudar? Pues igual no te voy a ayudar a vender en un last click una cocina, ¿no? Lo hablábamos antes, pero sí te voy a ayudar a que igual incluso haya gente que ni se planteaba cambiarla y empieza a iniciar un journey que puede durar hasta un año. Ya. Pero empiezo a sumar así a negocio. Estoy, lo que hablábamos al principio, aseguro estar presente en los primeros puntos de contacto de una estrategia omnicanal. Oye, entonces eso me lleva a preguntarte, Andrea, estoy preguntando todo. No, es que no paro de coger notas. Vale, pues seguimos. O sea, ¿qué indicador, qué KPI te gustaría que todo el mundo entendiese, pero que no hay manera? Joder, el engagement, la ¿Sí? importancia del O engagement. sea, si tú tuvieses en un comité que decir, chicos, fijaros por favor en esto, tío. O sea, no quiero decir con tu equipo, con tus iguales o para arriba. ¿Cuál es el indicador que te gustaría? Si nos fijásemos en esto todos, ¿cómo iríamos? ¿Cuál es? O sea, digo el engagement, Sí. ¿vale? Para mí es el principal. Define qué es para ti el engagement, por fin. Es asegurar y garantizar, o sea, como yo se lo traslado a gente que no trabaja en social media, ¿vale? Es asegurar que tú como marca estás dando algo que genera interés y tiene sentido que estés ahí. Si no miramos ese indicador o si ese indicador no funciona, entendedme, no funciona, puede haber semanas que suba, que baje y meses que sea un desastre. Y nosotros hay meses que el engagement lo tenemos por los suelos y en números rojos. Vale. Pero es sostenerlo en el tiempo. Cuando eso deja de pasar, empezamos a preguntarnos, y esto se puede trasladar incluso a la presencia en cualquier red social. Nosotros valoramos también, igual que hemos valorado entrar, valorar salir de una red social porque hemos dejado de tener que ofrecer o esa red social ha evolucionado a un código que nosotros como marca no decidimos no entrar.
o, no, o ahora mismo no es nuestra prioridad. Entonces, para mí, ese indicador, más allá de que sea un dato más alto, menos alto y que una presentación, una presentación lo soporte todo, una diapositiva, es que tu marca esté generando interés desde el ámbito del social media, es un indicador de continuidad. Vale. Es algo que sigue construyendo ese lifetime value, sigue construyendo esa consideración. Yo al final siempre digo, y hoy en día, sobre todo en este medio, siempre lo recuerdo, estamos comunicándonos con gente que es nuestro cliente y gente que no es cliente. Y de momento no lo ha sido. Y hay gente que consume nuestro contenido y todavía no nos ha comprado. Vale. Y eso es algo que nos toca asumir, pero que también está en nuestra labor y en nuestro papel decir, vale, hoy todavía no es nuestro core, hoy no ha venido a ninguna de nuestras tiendas, pero el día de mañana se compra una casa, tiene un proyecto en mente, al menos nosotros necesitamos sostener ese estupendo dato que tenemos, que es el 84% de los españoles nos consideren. Esto es como la famosa teoría de si nos vamos solo a una marca conocida y posicionada, Coca-Cola nunca haría nada, ¿no? Porque al final entonces, es algo muy básico, ¿no? Y yo digo siempre, primero de marketing, pero es que el sostenerlo es tan complejo como el crear una marca de cero. Y eso en estos indicadores para mí es clave. Sí. O sea, en este recorrido antes que has hecho de estrategia, que has hablado del equipo, has hablado de la tipología de equipo que hay, lo que hacéis, los KPIs y demás, a mí hay algo que subyace de fondo que tiene que ver con modelos de trabajo, de equipos, y hay un punto ahí que subyace en la conversación, que es el miedo. ¿No? El miedo. Sí, sí. ¿Pero el miedo a qué? Un bicho tan... O sea, un bicho que lo componen miles de empleados y que cuando entras por la puerta dices, es el único sitio donde si no sé cómo se llama algo me lo van a decir, ¿no? Que es el gran miedo que todos, sobre todo creo que los hombres tenemos cuando nos acercamos a vuestro core, ¿no? ¿Qué es eso que, cómo se llama eso que hace no sé qué, ¿no? Sí. Y ahí es el único sitio donde vas tranquilo, te vas y te dices, no te preocupes, se llama Trócola, no sé, o Sí, ¿qué sí. se llama? Que genera una tranquilidad bestial. O sea, Leroy Merlin nos ha hecho más Totalmente. humanos a todos. Sí, yo siempre lo comparo, perdóname Antonio, esa llamada que a veces hacemos, ayer fue el Día del Padre, ¿no? Sí. A veces, y yo me incluyo, ¿no? De llamas a tu padre, de oye papá, ¿cómo tengo que hacer esto? Ir al Leroy Merlin y es como, pues tengo este problema en casa, pero es que no sé qué necesito. Es que no te lo hacen. Es que es tu padre. Es una de nuestras... Leroy Merlin es tu padre. Claro, no, es verdad que por eso el experto cobra tanta relevancia. Antes hablábamos del ADN y definir un poco eso, es eso, ¿eh? O sea, nos apoyamos también en esos grand trackings, toda esa parte de qué valora el cliente cuando viene a nosotros. Y es que no viene buscando en general un producto muchas veces, es que viene con un problema. Entonces necesita asesoramiento, necesita dar solución a una necesidad que no sabe qué necesita ni cómo. Está en casa. Y que Eso muchas es. veces vamos buscando la solución, pero la confianza que adquieres es tal que encima pagas el plus de que te lo hagan. Total. ¿Sabes? Total. Porque dices, ostras, me puedo meter en un jardinazo, pero si se lo dejo a este me lo va a dejar perfecto. Totalmente. Entonces, otros se ojo, ponen el papel pintado ellos. hay gente muy con muchas ganas de hacerlo ellos mismos, que esto también es otro maravilloso mundo que A tenemos. mí me el pasa, mundo do it tengo yourself. mucha voluntad, pero poca capacidad. Entonces, muchas veces... Hay para todo. Sí, es muy cómodo, porque dices, mi cocina podría quedar genial, pero si me lo hace él, mejor. Sí, ¿sabes? bueno, yo hay cosas que sigo recomendando que mejor dejar a los expertos. Luego hay otras de, bueno, ir jugando un poquito, pero sí que es verdad que hay esas dobles tipologías de clientes y luego yo trasladado a contenido el momento tienda, ese momento de cuando entras que no sabes ni cómo preguntarlo, nosotros lo hemos incluso trasladado a contenido de humor en TikTok de algunos de nuestros empleados y vendedores y expertos en tienda. ¿Qué labor de traducción tienen que hacer a veces con nosotros como clientes? Bueno, O sea, podríais hacer una serie. Y de interpretación. es... Y de interpretación de qué me quieres decir. Claro. ¿Sabes? El gancho es el es- que se cuelga en la base esa y tú... Es tremendo. Entonces, el trasladar eso, o sea, esa experiencia en la tienda desde el área de redes sociales, desde el entorno digital, o sea, al final nos acerca al público. Al final lo que hace es, no vamos a decir que sea la experiencia de tu vida y lo más divertido del mundo, que obviamente es un plan de sábado por la mañana, me voy a Leroy, o porque voy simplemente a mirar o porque tengo un problema y necesito que alguien me ayude, ¿no? Pero el trasladar más allá de la tienda, que es donde ocurre estos momentos, estas situaciones,
como marca al final nos acerca. Es marca que, de hecho, en alguna ocasión nosotros trabajamos también con universidades, mucho con el sector educativo y, hijo, es súper interesante sentarte con la gente de las universidades y los estudiantes. Una vez en un grupo de alumnos me decían, dice, jo, Vanessa, es que yo Leroy Merlin confío plenamente porque trasladó el tema de mi padre, ¿no? O sea, porque mis padres han ido siempre a Leroy Merlin. Para mí, además, tienen un poco ese factor de ir con mi padre a Leroy Merlin, ¿no? Pero ahora mismo la marca, esto fue hace ya un tiempo, la marca no me habla a mí directamente. Entonces, estas situaciones de... Qué poderoso. Y eso es un insight muy poderoso. Y en aquel momento fue cuando nosotros, obviamente nos apoyamos en otra serie de cosas y que también a nivel negocio pudiésemos dar respuesta. Pero ojo, nos hizo también pensar obviamente él no es hoy nuestro cliente core, pero es que mañana lo va a ser. Ya. Entonces, y tenemos un montón de cosas que contar, pero el cómo contar está fallando, o sea, nos ven desconectados ahí. Entonces, el escuchar, toda esa parte de escucha, de tener en cuenta estos públicos que hoy no son probablemente el core de nuestro cliente, si nos vamos puramente a la data y analítica de nuestro cliente activo, cliente identificado, nuestro club Leroy Merlin, que es un gigante, ¿no?, que tenemos en la compañía, pues que serán los del mañana. Entonces, Claro. Oye, llevamos 45 minutos de podcast, no os lo creáis. Yo tengo varias preguntas Pero que las vamos a hacer. Fenomenal, yo también. Necesito ponerme la gorra de IA porque has hablado muchísimo de contenido. Social se está convirtiendo en un buscador search muy importante. La tendencia este año es en qué modelos, qué teclas tenemos que tocar para que modelos como ChatGPT nos lleven a recomendar productos concretos de una marca. ¿Qué papel juega Social en esta intersección? Social es uno de los canales que más... O sea, tenemos por un lado el mundo estupendo de creatividad, pero sobre todo la parte del posicionamiento de los buscadores. Social media está siendo, de la mano, junto con nuestros equipos expertos de SEO, uno de los grandes embajadores de la IA a nivel para la compañía. ¿Por qué? Porque al final, y no hablo de que la IA sustituye nuestro contenido, porque a la vez nuestro contenido de experto, lo que estábamos contando, sigue siendo el contenido que mejor nos rinde y que hoy por hoy la IA no nos puede sustituir al 100%. Pero sí que nos está ayudando a mejorar mucho más la visibilidad del contenido, ya no solo desde la parte de Google hasta ahora, cómo trabajamos la estrategia de SEO social a nuestros contenidos en redes sociales, sino como Leroy Merlin, todo este trabajo que se ha hecho en los últimos años, basado principalmente, nosotros trabajamos mucho YouTube, Instagram y TikTok para esto, como cualquier consulta en ChatGPT, en cualquiera de los buscadores, recomiende en la mayor medida de lo posible muchos de los contenidos que tenemos en social media. O sea, para mí el foco clave que estamos llevando a cabo es este. La creatividad y la actividad diaria sí que nos está sirviendo, yo digo, como apoyo, ¿vale?, como una herramienta. No estamos en el punto que esté sustituyendo al contenido y a la creatividad todavía, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, hablo de social media, ¿eh? Obviamente, si nos vamos a otras partes de la compañía, a nivel e-commerce, todo, está habiendo bastantes más proyectos en la mesa. A nivel creatividad, nosotros todavía estamos percibiendo la importancia de esa parte real. Nosotros publicamos mucho contenido también de usuarios reales. Tenemos una comunidad, la comunidad Leroy Merlin, que está integrada en nuestra web, en la que día a día gente real, casas reales, sube contenidos de casas reales. Y eso, a nosotros, me vuelvo al término de engagement y eficiencia, es de los contenidos que mejor también nos están rindiendo. Es decir, a día de hoy, las dos palancas que son el experto Leroy Merlin, que encontráis en nuestros Reels, en nuestros TikToks, es uno de los contenidos clave y que de momento seguimos trabajando, que hoy por hoy la IA no lo vamos a sustituir. Sí. Y el otro, la parte de inspiración y contenido real, el User Generated Content, que para nosotros es una palanca estratégica clave. Por tanto, en creatividad no es ahora mismo nuestro punto fuerte, pero sí que en posicionamiento, palabras clave, toda esta parte de cómo garantizamos esa visibilidad, sí que ha obligado y nos ha empujado de una manera más
no voy a decir forzada, pero lo teníamos previsto como con una hoja de ruta un poco más larga. Hemos tenido que acelerar mucho más esa integración y flujos de trabajo entre el equipo de SEO y el equipo de social media. Porque vosotros ahora no no podéis es indexar vuestros contenidos, ¿no? O sea, ahora que me pongo la gorra de puñetera idea de publicidad digital para aprender de esto. O sea, desde dentro de Social Tours sí que puedes indexar esos contenidos para que la IA los pueda leer. Claro, nuestro equipo de SEO nosotros sí que trabajamos como muchas compañías está la parte posiciono, indexo contenido, pero también me baso en las búsquedas, en el research, cómo lo están buscando también para generar ese contenido, que luego nosotros lo generamos de manera real. Los equipos de SEO, y aquí es otro llamamiento a la importancia y reivindicación del SEO. O sea, para mí no hay social y estrategia de marca y social sin SEO. Son los grandes motores de saber qué buscan y cómo lo buscan, para que nosotros podamos saber qué contenido, mucho contenido, hablaba antes de la necesidad de negocio para comunicar, pues que muchos de los contenidos que nosotros hacemos que vienen de esa parte de ese research, que el equipo de SEO nos dice, oye, que están incrementando las búsquedas de cómo instalar un suelo vinílico de repente, o ahora previo a vacaciones hay cosas estacionales que año tras año son iguales, ¿vale? Sí. Jardín. O me voy antes de vacaciones y pongo, cómo dejo mis plantas que el vecino no me las quiere regar o el vecino también se va y a ver qué soluciones tengo. Entonces, todo eso, o sea, esa información, el equipo de SEO, que tenemos un equipo además maravilloso porque además ha sido una palanca clave en los últimos 4 años, nos dice, oye, que se está incrementando esto y lo están buscando así. Incluso ya no solo ha impactado a nivel de creación de contenido nuevo que no teníamos en el radar, sino a nivel de búsquedas de productos y soluciones que la gente piensa que tenemos en Leroy Merlin y que no teníamos. Y se ha convertido en un producto más. Y yo hablo de, aquí ya entra el mundo de marketplace. Durante mucho tiempo la gente pensaba que vendíamos colchones y no vendíamos colchones hasta hace unos años. Y uno de las fuentes clave de información así, que se dice, claro, de las cosas que pues o sea, el usuario, y eso a mí me parece, soy muy fan de esto, de cuando en la mente del consumidor está posicionado que tú tienes un producto que no tienes, o al revés. Que al revés ha sido otro de nuestros éxitos a nivel de contenido en social media, que son el mundo de los productos gadget, que llamamos. Hay productos que vendemos que generan una sorpresa en nuestros usuarios de, yo no sabía que Leroy Merlin vendía esto. Por ejemplo, tenemos una mesa nevera estupenda. Son productos gadget, ¿eh? Una mesa nevera o unas pinzas para bloquear pero que son productos que te cuestan menos de 10 euros y nadie pensaría en ir a Leroy Merlin porque ni sabe que los vendemos, ¿no? Para eso TikTok ha sido un gran acelerador. El mundo de TikTok made me buy it, ¿no? Esa parte de nosotros no somos un Temu, pero sí que tenemos obviamente pues productos que los propios usuarios dicen, pues mira, si llego a saber que había esto en Leroy, eso sí que hay más probabilidad de esa compra gracias al contenido de social. Es una compra más impulsiva. Y Vanessa, ¿os sentís acompañadas por las plataformas? Esa pregunta es un poco... A ver, nosotros las plataformas no escuchan nada, tranquila. A ver, hemos entendido, nos sentimos acompañados más por unas que por otras, pero nos sentimos súper incomprendidas las marcas. Al final, obviamente, nos están apretando mucho, sobre todo empezando por la visibilidad. Nuestra gran preocupación es, y esa es la pregunta, que sea cual sea el momento en el que estemos en la omnicanalidad, en el mundo retail, en la evolución del social media, es, vale, te hago este contenido, pero ¿esto cuánto va a vender? Para saber cuánto voy a poder invertir, ¿no? Y cada vez más la realidad es, cosa que publiquemos o lleva algo de inversión, olvídate, no sirve para nada. No te lo va a ver ni el 2% de tu comunidad y a duras penas, ¿no? Entonces, algunas más que otras, unas nos han dado un poco más de tregua durante un tiempo porque ha sido más progresivo y otras han sido mucho más drásticas. De repente te Darles corto lo que el grifo. pagas. Sí, Vale, pero además vales lo que pagas. en unos tiempos que no son los que tú a nivel interno tienes como margen para defenderlo en un impacto a nivel interno, porque esto, poco hablamos de la venta interna para pedir presupuestos. Sí. Y eso es el dolor de cabeza de los equipos vale, nosotros todos entendemos que hay que estar en redes sociales, pero esto cuesta dinero. Esto no es gratis.
Y claro, quedamos como, es que encima los de redes sociales no son solo los que piden dinero, no venden directamente, encima en sectores ya como el mío ni os cuento, o sea, cómo vendes una cocina desde social media a golpe de clic, pero necesito inversión para que me vean, porque esto es la espiral o la pescadilla que se muerde la cola. Si yo no meto inversión, no me ven, los resultados son malos, o son bajos, vamos a decir, pero es que si son bajos tampoco me das inversión. Entonces, las plataformas ahí sí que es verdad y todos entendemos que son negocios, que es un medio más y es si quieres estar y que te vean, paga. Pero insisto, el tema de con qué nivel de tiempos nos están dando, hay algunas que han entrado a irrumpir en el panorama social, que nos han cambiado todos los códigos, ¿no? La entrada de TikTok ha hecho agitar todo el resto, ¿no? Pero es verdad que el cortar el grifo de una manera más o menos progresiva, a las marcas a veces pues nos han dado unas más que otras un poco más de aliento para que lo podamos asimilar en casa y poder ir un poco creando esa cultura a nivel de social media. Insisto, en Leroy Merlin, como imagino que en muchas, mentiríamos si dijésemos que esto no sigue siendo un eterno debate interno, ¿no? De, vale, ¿cuánto invierto en social frente a otras plataformas o medios? Algo tan sencillo, ¿no? Si me voy a mis datos de tráfico, ¿cuáles son las fuentes de tráfico y conversión que más me están generando? Si me baso solo en eso, en un modelo de las clic, que ya luego los modelos de atribución es otro mundo, ¿yo a quién voy a dar más dinero? Pues al final el que más me convierte, ¿no? Y ahí no nos sentimos acompañados en ese sentido. Es verdad que ellos dan sus modelos cada una de atribución, sí que nos están ayudando ahí, sí que tengo que decir a favor de las plataformas en social que nos están ayudando mucho a justificar para modelos de negocio como el nuestro la importancia de las redes sociales no solo para generar tráfico en el mundo online, sino cómo convive en esa necesidad omnicanal el tráfico a la tienda física. No hablamos de cosas muy finas, muy puras, pero sí que al menos nos ayudan a defender esa omnicanalidad real, que en redes sociales nuestro papel, yo me acuerdo, ¿no?, cuando empezaba en el mundo de retail, se hablaba de, no, las redes sociales tienen que generar tráfico. Incluso a nivel organizativo, en el organigrama, estábamos integrados en departamentos puramente de e-commerce. El e-commerce hoy en día, y en nuestro caso, con una perspectiva omnicanal, es un canal de venta, sin duda, pero también es un escaparate. Y tenemos, bueno, el último dato que tenemos, que el 37% de las compras previamente ha habido una consulta en el e-commerce, de las compras total, o sea, total compras que hacen los usuarios, ¿no? Entonces, hablamos de e-commerce igual que hablamos de redes sociales. O sea, esa importancia, esa correlación de el impacto de yo voy con mi móvil, he visto en la red social Instagram y voy a la tienda y estoy buscando este producto. Entonces, ahí sí que nos sentimos un poco más acompañados. Pero en esos tiempos y estamos un poco ahogadas las marcas de que queremos que se nos vea, ¿no? Porque para nosotros crear el contenido es un esfuerzo enorme. Total. Es que nosotros hablamos de que hemos tenido una actividad durante 2025, hablamos de más de 10.000 publicaciones, no estoy contando la actividad en Dark. 10.000. Son 10.000 contenidos. Eso es una barbaridad. Que no, hay contenidos que tenemos, hay que decir también que se reutilizan, siguen generando, o sea, YouTube es el canal estrella de esto, ¿no? Si hay un contenido que se amortiza es el de YouTube, con vídeos que son de hace mucho tiempo y que la gente sigue buscando cómo cambiar una bañera por plato de ducha, cómo quitar goteleo. O sea, yo siempre digo, cuando veo los datos año tras año de esos vídeos, que a veces ya por una imagen de marca tienes que renovar, evidentemente, te digo, este contenido está más que amortizado. Llevamos 5 años teniendo este contenido con un pico de búsquedas, ¿no? Muy bien, Y ahí sí, pero bueno, es un reto, ¿eh? Yo siempre también recomiendo tener una relación muy directa también con ellos, ¿eh? O sea, nosotros sí que apostamos mucho por eso, con Meta, con TikTok, Pinterest, para nosotros también es una palanca importante de tráfico y performance. Más nicho, probablemente. Si no lo haces con las Soci, que lo hace con las plataformas y que sí que te contestas. Pero tenemos de todo, ¿eh? Pero sí que creo también en que verse de vez en cuando para escucharnos a las marcas de manera directa viene bien también. Viene bien. Todo en su justa medida, pero creo que es necesario. Se han quedado muchas cosas en el tintero. No, pero te dejo sin las preguntas ahora. No. Es que esto se alarga mogollón. No pasa nada, porque es que creo que... O sea, has hablado de varias veces de hacer otros podcasts. O sea que
te vamos a coger la palabra porque es que hay muchísimos temas y además lo tienes muy bien ordenado, o sea, lo tienes todo muy bien estructurado, lo tienes muy bien organizado. O sea, No, es omnicanal, no es lineal, es omnicanal. sí, sí, pero digo que has hablado de muchos temas y los tienes todos muy presentes. Entonces, es que se han quedado, hemos abierto puertecitas del armario, solo hemos intuido, ¿no? Entonces, no vamos a seguir, no merece la pena. O sea, no merece la pena, no, sí merece la pena, pero el tiempo es limitado. Pues vamos a seguir abriendo puertas y es que no vamos a acabar nunca. Nunca. No, es que además, Entonces, o sea, hemos tocado influencia de una manera súper UGC, o sea, pues, Sí, hay que sí, hablar un montón. y muchas cosas de negocio que las tenéis muy incorporadas, que bueno, que son muy interesantes, pero volveremos. Así estaré. Siempre cerramos con una última pregunta. Al público esta vez no nos hemos dado ni oportunidad. Pero si esta fuera tu última entrevista del sector, ¿qué mensaje te gustaría dar? Pues sobre todo lo que he dicho antes, ¿no? Al inicio, cuanto más incómodo está uno, os aseguro que más se disfruta el trabajo. Pasa por ahí, por la incomodidad. Estar incómodo y ser muy curioso es lo que va a hacer que pues, áreas como el social media, el impacto en negocio, sigan cobrando sentido. Así que Bueno. os invito que para que el trabajo sea significativo estemos todos un poquito más incómodos. Tú más incómodos, Sí. señor. Pues te cogemos la... Os vais a enterar. Os vais a enterar. O sea, yo mismo en un puro inconformismo me divierte, pero este señor que tengo enfrente me reta constantemente a descubrir nuevos ecosistemas y es divertido. O sea, es que si no te quedas en un silo y además de determinadas personalidades que son las que funcionan bien en social media, que tienes que tener un espíritu aventurero. Totalmente. Y lo tienes. Y lo tienes. Hay que arriesgarse, Sí. porque es que si no, no podemos cambiar las cosas, que ya bastante normal. Tenemos que habernos puesto los tres la pulsera de Valencia. Pues sí, La medianosa del rey hoy. Millones de gracias por tus tiempo. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias.